Correcto. Bien. Les habíamos dicho que la revolución industrial es un proceso que se va a iniciar en Gran Bretaña, eso ya lo tienen ustedes en cuenta, ¿ya? Estamos hablando que básicamente va a abarcar en primera instancia dos etapas, ¿no? Que irá de 1740 a 1840 aproximadamente en su primera fase, ¿no? En la que esta se caracteriza fundamentalmente el uso de la máquina de vapor, ¿no? La segunda revolución industrial habíamos dicho que se iniciará en los años 1850 aproximadamente hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? En sus dos primeras etapas. Y la diferencia fundamental, o bueno, una de las diferencias es el cambio de uso de la fuente de energía, ¿no? En el caso de la segunda revolución industrial estamos hablando del petróleo y la electricidad. Aquí sí hay una pequeña omisión, entonces tenerlo en cuenta, ¿no? El petróleo y la electricidad. Esta revolución industrial, ya sin lugar a dudas habíamos dicho, tiene como antecedente principal la revolución agraria, ¿no? Aquella sustitución sistemática en lo que se refiere a la producción en el área rural. Y esto ha traído, por supuesto, muchas consecuencias en lo referido a la producción como tal. Una definición que espero que tengamos siempre en cuenta es que la revolución industrial básicamente es la sustitución del trabajo manual por el trabajo mecánico. Yo creo que eso tiene que estar muy, muy comprendido por cada uno de nosotros. Las causas de la revolución industrial también las habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Pero vamos a recordar un poquito, ¿no? Nuevas fuentes de energía, sin lugar a dudas. Dentro de estos procesos industriales o de la producción como tal, vamos a aplicar estas nuevas fuentes de energía. En consecuencia, la productividad se va a incrementar. Las zonas rurales, ¿no? Van a proporcionar mano de obra a estas industrias, a estas fábricas que van a emerger. La existencia de dinero para invertir en la creación de nuevas industrias. La mentalidad empresarial, que habíamos dicho que básicamente es aquella que tiene en cuenta que mientras, bueno, uno de los objetivos principales en este caso sería producir más en el menor tiempo posible. Básicamente esa es la mentalidad empresarial, y al producir más en el menor tiempo posible, en consecuencia la producción se va a incrementar y por lo tanto las ganancias van a ser mucho mayores. Y por supuesto, ¿no? Esa producción que se está desarrollando tiene que tener un mercado, vale decir, ¿dónde voy a vender estos productos? Y básicamente estos grandes países industrializados van a volcar toda su producción fundamentalmente a los países que son sus colonias, ¿ya? Estamos simplemente recordando. Ahora estos cambios demográficos que hablaba su compañera Fiorella, pues evidentemente sí tienen mucho énfasis, ¿no? Porque la calidad de vida también de las personas va a incrementarse, ¿no? Fundamentalmente por la mejora en la producción de algunos alimentos y este afán, podemos decir, ¿no? Este crecimiento acelerado de demanda de mano de obra en las áreas urbanas. Por lo tanto, las ciudades también van a empezar a crecer en número. Una consecuencia social también habíamos visto que es la consolidación de estas dos nuevas clases sociales, ¿no? Por un lado la burguesía y por otro lado están el proletariado o los trabajadores. Las características de estos dos, ¿no? Es que estos primeros poseen o son dueños de todos los medios de producción y el proletario o el trabajador únicamente es dueño de su fuerza de trabajo. Entonces, en ese sentido, hay una relación de dependencia entre el burgués o el capitalista, podemos decir, y el trabajador o el obrero. ¿Ya? Esto también ya lo hemos visto. Simplemente estamos recordando lo que habíamos hecho la anterior clase. ¿Ya? Entonces, ahora ingresaremos a detallar un poquito algunas características de lo que va a ser la primera revolución industrial. Les voy a pedir un favorcito, mil disculpas.
No, ¿dónde dice? Acá está. Súper. Primera revolución industrial, entonces, como principal antecedente, la revolución agrícola. Consecuencias, transformaciones demográficas, ¿ya? La demografía, no se olviden, está íntimamente relacionada a la evolución y a la transformación del comportamiento de la población en un determinado territorio. Hassel, ¿por qué apagaste tu cámara? Es dos veces, Hassel. Ya, si yo lo hice era porque les había solicitado también, ¿no ve? Entonces, por favor. Primera consecuencia, entonces, transformaciones demográficas. Como les había dicho, hay una mejora sustancial en la alimentación, también fruto de los diferentes productos comercializados desde América. Vean, aquí menciona algunos de ellos. Ahora, evidentemente, esta mejoría en la alimentación tiene consecuencias fundamentales en ese crecimiento demográfico, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, dice, se incrementa la tasa de natalidad. Cuando hablamos de tasa de natalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo, Ariana? No, lógico es eso, ¿no? Bueno, si alguien sabe. Adelante, Carlos. Creo que es al número de personas que nacen en un determinado lugar. Correcto, a ello nos referimos con tasa de natalidad. Es simple lógica, ¿no? En la medida que hemos ido produciendo de mejor manera, ya la alimentación se ha diversificado, la mayoría de la población puede tener de alguna manera cierto acceso a estos alimentos. Por lógica, ya la calidad de vida se va a incrementar y en consecuencia, ¿no? Los índices de natalidad van a aumentar. Por eso hablamos de explosión demográfica, ¿no? De crecimiento demográfico. Ahora, en consecuencia a esta mejora sustancial, ¿ya? Los índices de mortalidad, dice, van a disminuir. Esto creo que es lógico, ¿no ve? Cuando hablamos de índices de mortalidad, nos estamos refiriendo a aquellas personas que han fallecido, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, ya por otro lado, como dice acá, claramente nuestro texto, el desarrollo y la evolución en cuanto al avance de la medicina produce un descenso de la morbilidad, ¿no? ¿Morbilidad qué será, Marcelo? ¿Daniel? Es simplemente leer, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta. Ahí está la respuesta. Una tasa de morbilidad, ¿cuál será? O los índices de morbilidad. Daniel, adelante. Mister, de personas enfermas o con alguna discapacidad. Correcto, ya correcto, ¿no? Nosotros ahora, evidentemente, estamos atravesando por unos índices de morbilidad altos, ¿no? Debido a la pandemia que estamos atravesando. Esto obviamente a nivel mundial. Entonces, estos tres elementos, tanto la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y los índices de morbilidad, son producto también de esta revolución agraria o esta revolución agrícola. Entonces, en este sentido, y reiterando, ya ha habido un sustancial incremento en la cantidad de la población. ¿Ya? Eso por un lado, cuando hablamos de transformaciones demográficas. En el rubro de las innovaciones técnicas o tecnológicas, ya como ya les había dicho, en primera instancia vamos a sustituir, ¿no? La fuerza humana y animal propia ya de la revolución agraria por la mecánica, ¿no? La incorporación de tecnología que paulatinamente se va a ir incorporando en los procesos de producción. En ese sentido, ya, estas innovaciones técnicas o tecnológicas se van a dar en algunos campos, ¿ya? En algunos campos muy importantes. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la invención de la máquina de vapor, ¿no? De James Watt, ¿no? James Watt es considerado como el padre de la revolución
industrial, porque a partir de estas innovaciones tecnológicas se inicia un proceso de transformación sustancial, no solamente en la forma de producir, sino en la vida cotidiana. Entonces, estos elementos hay que tener en cuenta. La industria textil, sin lugar a dudas, ¿no? Con la invención de estas primeras máquinas de hilar, de tejer, la metalurgia, muy importante también para el desarrollo de la industria y por supuesto los transportes, ¿ya? La innovación en, en los transportes también va a permitir que toda esa producción, ¿no? Que se está incrementando pueda llegar con más facilidad a los diferentes mercados, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la locomotora de Stephenson. Entonces, en realidad, la incorporación de toda esta tecnología, toda esta maquinaria, todas estas invenciones van a ir sustituyendo paulatinamente ese trabajo manual que nosotros habíamos hablado la anterior clase. Y el trabajo manual también tenía sus propias características en cuanto al tiempo, en cuanto a la producción. Por lo tanto, cuando introducimos tecnología o maquinaria, ¿ya? Los sistemas de producción también van a ir cambiando y modificándose. En este sentido, como ustedes están leyendo, dice, el trabajo como tal se va a trasladar desde los talleres artesanales, ¿ya? Con un reducido número de operarios a las grandes fábricas. Evidentemente, en las fábricas vamos a necesitar mayor cantidad de mano de obra, ¿no? Entonces, en un principio fue como que una ilusión de aquellas personas por tratar de mejorar sus condiciones de vida, trasladarse a las ciudades, tener un trabajo en estas fábricas, pero sistemáticamente también se han ido viendo algunas diferencias en cuanto a estas dos clases sociales totalmente antagónicas. ¿Ya? Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, continuamos. Esto sí, por favor, yo quisiera que lo tomemos muy en cuenta, ¿ya? Una de las consecuencias en lo referido a la producción, a la productividad como tal de la revolución industrial, sin lugar a dudas, es la división del trabajo, ¿ya? ¿Cómo nosotros podríamos entender la división del trabajo en la cadena productiva? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien tiene alguna idea al respecto? División del trabajo. Vamos a analizar este párrafo porque es bien, muy importante. Primera característica, división del trabajo. Fiorella, me parece. Adelante. Ah, Creo que es la división entre el trabajo manual y el trabajo de las máquinas. Mm, No sé, ya. tal vez. Menos, más o menos, más o menos. ¿Alguien más? Estamos básicamente ahora nosotros teniendo en cuenta que se ha incrementado la producción. Ya tenemos tecnología, tenemos materia prima, tenemos varios trabajadores. Entonces, la división del trabajo, ¿de qué modo va a operar? Es muy sencillo, muchachos. A ver, mm, ¿qué va a ser más sencillo? Que una sola persona, un solo trabajador haga elabore en este caso el producto desde el principio hasta el final, o que solamente se concentre en una parte de la producción. ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde va a invertir más tiempo? Adelante, Daniel. Yo creo que sería mejor que esa persona haga una parte y otra persona haga otra parte, pero que sea de la misma cosa. Así se tardarían menos y harían más. Sería Correcto. una producción en masa. Y muy bien, Daniel, correcto. Ya vamos a empezar a entrar entonces a las nociones de lo que va a ser la producción en serie, el trabajo en cadena. Pero lo más importante en primera instancia es la división del trabajo. Vale decir que cada obrero, cada trabajador tenía una función específica en ese proceso de producción. En consecuencia, si solamente yo me aboco a hacer una actividad específica, la voy a hacer en
menos tiempo y al utilizar menos tiempo, por supuesto que mi producción va a ser mucho mayor. Sería muy diferente que un solo operario, un solo trabajador realice ese producto, cual fuese que sea, ¿no? Desde el principio hasta el final. Por lo tanto, la división del trabajo, sin lugar a dudas, va a aumentar esa productividad. Y al aumentar esta productividad, vamos a disminuir los costos en la fabricación como tal. Disminuyo estos costos de fabricación, produzco más y como les decía, el resultado va a ser el de tener garantizada una mayor producción. Ahora, una vez que se ha producido ese fenómeno de producir mucho más, el siguiente paso, sin lugar a dudas, es el de posicionar estos productos en el mercado. Vale decir que tengo que asegurarme que ese producto tenga consumidores, ¿ya? Entonces, básicamente, esa es una lógica, esa es la mentalidad empresarial de la que nosotros habíamos hablado hace algún momento, ¿ya? Entonces, por favor, a tener en cuenta ese elemento. Otra característica de la primera revolución industrial, sin lugar a dudas, es la expansión comercial. Evidentemente, fruto de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Una vez que esta producción consolida o garantiza el mercado interno, vale decir, el abastecimiento de estos productos a nivel local, ¿no? Más el desarrollo de los transportes, ¿no? La demanda de estos productos en otras latitudes permite la exportación de estos productos. Ya no se olviden que las vías de comunicación, el transporte como tal, ¿no? Ferrocarril, carreteras, barcos, etcétera, etcétera, han permitido, ¿ya? La expansión o el, ¿cómo les puedo decir? Han permitido en este caso asegurar la producción de estas grandes fábricas, teniendo en cuenta a gran cantidad de consumidores. Además, como ustedes están leyendo, en algunos casos se han eliminado algunas barreras aduaneras. Vale decir que el comercio era bastante fluido, sobre todo entre estos países que tenían colonias. Ya no se olviden que como estamos hablando del siglo XVIII, 1740, 1750, muchos países todavía no tenían esa condición. Eran colonias de estos países europeos, ¿no? Entonces, estos países industrializados volcaban toda su producción a las colonias, ¿ya? ¿Qué más? Algo que también habíamos mencionado en la anterior clase era sin lugar a dudas que dentro del proceso de producción, el elemento más importante, además de la tecnología, además de los trabajadores, además de la infraestructura, sin lugar a dudas, era las materias primas, ¿no? Entonces, estas materias primas, Ariana, ¿de dónde se las podía obtener a un bajo costo? Bueno, creo que no me escucha Ariana. Nian. Seguimos dentro de esa lógica, ¿no ve? Países conquistadores, las colonias, se ha incrementado la productividad y yo necesito materias primas. Estas materias primas, ¿de dónde las voy a obtener a un bajo costo, Nian? De las colonias, De mister. las mismas colonias. Entonces era una Ujú. lógica muy interesante. Yo obtenía la materia prima de mis colonias a un bajo costo, ¿no? Las transformaba, ya las elaboraba y ese mismo producto lo ofrecía a las mismas colonias. Entonces eso garantizaba de alguna manera, ¿no? Los ingresos para el país, en este caso productor, el país industrializado. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta ese elemento. ¿Ya? ¿Qué más? Ok. Los sectores de producción que se han visto más afectados bueno, que han sufrido transformaciones durante la primera fase de la revolución industrial, pues básicamente son el textil y el siderúrgico, ¿no? El metalúrgico, siderúrgico, podemos decir. Cuando nos referimos al sector textil, básicamente estamos indicando que con la incorporación de estas innovaciones en cuanto a las máquinas de hilar, a las máquinas de tejer, han permitido incrementar los procesos de tejido e hilado. En este sentido, el trabajo manual ya ha sido sustituido
por, por completo, ¿ya? Y finalmente en el sector siderúrgico, ¿ya? Las transformaciones fundamentalmente de los usos del hierro, ¿ya? Van a sustituir como principal material o materia prima utilizada que antes era muy, muy importante, ¿ya? ¿Qué más? Ya, hasta aquí sería una primera parte. Preguntas de la revolución, o perdón, de la primera revolución. Listo. Cuando hablamos entonces de la segunda fase de la revolución industrial, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el cambio o la sustitución de la fuente de energía. ¿Ya? Eso a tenerlo en cuenta. Y como les había mencionado ya, en este caso ya vamos a dejar de utilizar el vapor, ¿no? El carbón, la hulla, y vamos a empezar a utilizar otros elementos que nos van a permitir también realizar un mayores transformaciones. Y en este caso estamos hablando del petróleo y de la electricidad. El tiempo en el que se ubica esta segunda fase, estamos hablando de 1840 aproximadamente hasta ya el estallido de la Primera Guerra Mundial. Un elemento que ustedes, por lógica, no tienen que tener en cuenta es por qué la industria, por qué las materias primas han favorecido ya a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué habremos necesitado años antes de la Guerra Mundial en cuanto a producción? ¿Qué creen, muchachos? Yo creo, mister, que como por ejemplo ha aparecido, si no me equivoco, en la segunda revolución industrial, el hierro. Ujú. Sí, sí, ya correcto, pero ¿para qué? ¿Para qué vamos a empezar a producir en grandes cantidades? Por lo tanto, estos países van a demandar mucha materia prima. Primera Guerra Mundial. ¿Qué podemos estar produciendo, muchachos? Armamento. Muy Armamento, bien, ¿ves? mister. Eso es lógico, ¿no ve? Muy bien, muchachos. ¿Ya? Entonces, va a haber una gran demanda, mucha demanda, fundamentalmente de, de metales, estaño, ya para la producción de armamento. Entonces, segunda característica de esta fase. Y la tercera es que no solamente se va a concentrar en Inglaterra o en Gran Bretaña, sino que paulatinamente va a empezar a expandirse, a extenderse a diferentes países europeos, a los Estados Unidos y también al Japón. Evidentemente, estos países se van a incorporar en este proceso de revolución industrial como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Qué más? Esto más yo creo que nos alcanza, muchachos. Nuevas fuentes de energía. Dice, el petróleo sirvió de combustible al motor de explosión y a la automoción, que alcanzó la madurez con Henry Ford. Ya, Henry Ford, evidentemente haciendo uso del invento de Charles Goodyear, ¿no? Que ustedes recordarán que había eh, descubierto por accidente, ¿no? Que la goma podía ser mucho más resistente mediante el proceso de vulcanización, permitió, ¿no? Un desarrollo aceleradísimo en lo que se refiere a la producción de neumáticos y con el desarrollo del automóvil fundamentalmente, ¿ya? Hace que esta industria necesite también una nueva fuente de energía y entonces en este sentido estamos hablando del petróleo, por un lado. Entonces los transportes se van a mejorar, ya los transportes van a ser utilizados, o bueno, van a permitir un transporte masivo en menor cantidad de tiempo. Entonces, cambio en lo referido a la fuente de energía y por supuesto también la incorporación de la electricidad con esta serie de inventos, ¿no? Que individualmente ustedes también habían ido exponiendo, ¿no? En este caso, la bombilla de Edison, el telégrafo, la radio, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas innovaciones, sin lugar a dudas, van creando de modo sistemático cambios importantes en la sociedad y fundamentalmente en la producción. Nuevos sectores de producción, industria química, ¿no? Como lo están viendo ustedes, ¿no? Colorantes, explosivos, medicamentos,
la creación del nylon, el uso de la goma, ahí está, como les había mencionado, ¿no? Nuevas modalidades en el ámbito de la siderurgia, la importancia del hierro, como decía su compañera Dayana, la incorporación de nuevos inventos tecnológicos. Entonces, estos cambios, sin lugar a dudas, han ido teniendo en cuenta incorporaciones fundamentales en el ámbito de la producción. Sin lugar a dudas, como antecedente, teniendo en cuenta la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial va a demandar mucha materia prima, gran cantidad de trabajadores que se van a incorporar a el mercado, ¿ya? Bien, como les había indicado, pues vamos a tener siempre un tiempito